búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta; el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic; y la consultora política Gabriela Panchana. Bienvenida, bienvenidos. Queremos hablar sobre la relación ejecutivo-asamblea, esta decisión ayer de crear una comisión de análisis que investigue los vínculos de políticos y legisladores presuntamente al narcotráfico. Precisamente quisiera empezar con el doctor Ricardo Vanegas. ¿Qué peso va a tener legal y de legitimidad esta comisión para investigar? Y usted anunció ayer, ya va a conocer el país quiénes están vinculados. ¿Quiénes son? Muy buen día, asambleísta Ricardo Vanegas. Buenos días con los invitados. Henry, gusto de verlo. Mire, nosotros como asambleístas no necesitamos realmente la autorización de la asamblea para hacer el proceso de fiscalización. Y 15 asambleístas hemos resuelto coordinar en equipo un proceso de fiscalización de las conexiones que puede haber de narcotráfico con la política ecuatoriana. Tenemos algunos indicios y con Fernando Villavicencio y los demás vamos a comenzar a reunirnos, yo pienso que en la mañana o en la tarde, para establecer una estrategia de lo que tenemos que hacer. El Ecuador va a conocer este informe, que va a ser muy técnico y muy objetivo. Ya es hora que comprendamos que nosotros estamos en un estado de guerra. Aquí no hay delincuentes, aquí hay terroristas. Terroristas son aquellos que van y lanzan bombas en gasolineras, en cuarteles de la policía, y que entran a matar de la manera como matan, o que van en pandillas con 30 motos, que ayer, por ejemplo, se metieron en una ciudad, en La Joya, en Daule, en la provincia del Guayas. Y frente a eso, la asamblea tiene que dejar esos discursos políticos y entrar a temas más concretos. Tenemos que entender que estamos frente a lo que yo conozco y señalo, que es el derecho penal del enemigo. Y el enemigo se lo combate. Él no puede ser tratado como delincuente. Delincuente es el que te hurta algo, el que te roba alguna cosa, pero no aquel que atenta contra tu vida y genera el caos y la desesperación en el Ecuador. Yo no estoy con esto justificando la inacción del gobierno de Lazo, porque mientras no haya una inversión social y mientras además de eso no exista una verdadera intención de darle recursos a la policía para tener armamentos y los demás implementos que necesitan, no tenemos nada. También ayer el Ecuador se pudo dar cuenta que muchos políticos en las redes sociales dicen unas cosas, calientan la cancha para tal vez hacer un golpe, pero ya en el momento, cuando se dan cuenta que no tienen el respaldo de la población, no dicen ni una palabra. Ayer no dijeron nada. Y les quiero decir, yo ya estoy cansado de estas sesiones de pleno en las que hay tantos discursos, una pérdida de tiempo, en las que se hacen exhortos y análisis y no se dedican a trabajar los asambleístas. Veamos cuántos de ellos han presentado juicios políticos contra los ministros en lo que van en el ejercicio de funciones. ¿Cuántos han presentado proyectos de ley? Ese es un análisis que deberían hacer los periodistas y los analistas políticos. Hay quienes sí hemos venido a trabajar y hay quienes hacen ahí el cargamontón. Y esa es una realidad que el Ecuador la está viendo. Y frente a eso tenemos nosotros que ser muy coherentes y señalar la línea de la que no podemos pasar. Bienvenido al doctor Henry Cucalón, jurista, exasambleísta, con su voz de experiencia. ¿Cómo
ve usted la relación Ejecutivo-Asamblea, estas decisiones de investigar algo que está carcomiendo, haciendo tanto daño al país como es la inseguridad y la violencia, y se aspira a que instituciones como la Asamblea Nacional den respuestas concretas, no esas resoluciones que muchos han calificado de chimbas, que no aportan a la solución de los problemas? Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días a todos los oyentes de Radio Democracia. Saludo especial para Gabriela Panchana y para el señor asambleísta Ricardo Vanegas. El Ecuador y sus ciudadanos están bajo el acecho del narcoterrorismo y del crimen organizado. Esto conlleva a que tiene que existir una unidad de propósitos para poder enfrentarlos en conjunto. Sí, todo el Estado. Y dentro del Estado, el gobierno, que tiene un rol principal, obviamente por tener la competencia exclusiva en materia de seguridad ciudadana. Pero se requiere que todos los elementos públicos y el Parlamento ecuatoriano juegue un rol importante por la representación que ostenta, de tener claro cuál es esta amenaza. Con ese antecedente y tomando en cuenta que el dolor que causa el asesinato a mansalva por parte de muchos ciudadanos, incluidos policías, en esta política de terror para poner a merced del miedo por parte de estas bandas criminales de narcoterroristas, es cuál va a ser la articulación para tener un mensaje inclusive y una acción unificada. Dentro de estos cantos de sirena, como ha señalado el asambleísta, de quienes quieren pescar a río revuelto para causar mayor desestabilización o propiciar el caos, cuando esos articulados que se quieren citar de la conmoción interna es cuando la genera directamente el gobernante o en caso contrario directamente la asamblea, y no un problema de la magnitud que significa enfrentarse al narcoterrorismo. Veo que ayer la asamblea, después coincido de muchas horas de perder el tiempo, no hubo cauce alguno para llegar a esa línea, lo cual no significa que no se pueda criticar, que no se pueda reclamar inclusive mayor acción o diferencias políticas de cuál es la planificación, la ejecución que pueda tener un gobierno en materia de seguridad. Para eso es el control político, para eso es el control ciudadano, inclusive para presentar alternativas. Sí, alternativas, para poder hacerlo mejor, o inclusive que sean propuestas de carácter democrática y electorales para reemplazar en el momento adecuado a quienes ejercen funciones en la Asamblea y en la misma Presidencia de la República. Así se hacen todas las democracias del mundo, no conspirando ni de frente ni de costado para sobre la convulsión unos pasar silbando y otros saciar apetitos inconfesables. En cuanto a la intención de un grupo de legisladores, que como bien ha señalado el asambleísta, no necesitan, porque por sus propios derechos pueden ejercer facultades de control político, de fiscalización, de presentar inclusive denuncias de carácter penal ante la fiscalía, del cometimiento o en este caso del involucramiento de la narcopolítica en los estamentos públicos, políticos, ¿por qué no también empresariales y privados? Porque así como se hablan de Estado fallido, cuidado, estamos viviendo también, y no quisiera que así sea, una sociedad fallida al respecto, porque tiene que existir complicidad de todo orden. Se avecinan elecciones, siempre en elecciones entra dinero sucio. Entonces, yo saludo la iniciativa, sin prejuicio que es obvio que no se puede nominar comisión como tal, porque es un tema de hecho, pero nada impide que los asambleístas, por sus propios derechos, o se agrupen por un interés en común, que en este caso es investigar, puede hacerlo hasta cualquier ciudadano, investigar cuáles son las relaciones, no solamente el narcotráfico como tal, sino del crimen organizado que se ha beneficiado de este tipo de situación. En consecuencia, ante este gravísimo problema que está viendo el Ecuador, yo he venido sosteniendo que se requiere llegar, por lo menos en este tema, ya habrá otros donde se
marquen las diferencias y los disensos. Un acuerdo sobre lo fundamental. La seguridad ciudadana requiere una seguridad democrática, una implementación de una seguridad democrática por parte de todos los elementos de Estado para, al final de cuentas, poder preservar el bien más importante que se tiene, que es la vida de los ecuatorianos, y asimismo, contra este mal que atenta contra la existencia mismo del Estado y los valores democráticos, don Miguel. Bien, antes de dar paso a la intervención de Gabriela Panchana, quiero darle la palabra al asambleísta Ricardo Vanegas debido a sus actividades. Asambleísta Vanegas, reconociendo la tarea que ustedes tienen de fiscalización y el anuncio de la integración de esta comisión con 15 asambleístas, quisiera conectar con algo que escribe hoy en Diario El Comercio, Walter Spurrier. Usted dijo, ya va a conocer el país quiénes son. Walter Spurrier dice hoy en su columna, una de las voces cantantes en la asamblea es del jefe histórico de los Latin Kings, una de las bandas que comparten el control de la penitenciaría del litoral. ¿Se puede identificar quiénes son? ¿Cómo van a hacerlo? Si ya están ahí actuando en la Asamblea Nacional, incluso en el CAL. El día de ayer en mi intervención yo fui muy claro en señalar que tiene que haber una diferencia entre los que estamos con los ciudadanos y la paz y los que están con los terroristas y delincuentes. Y eso hay que tenerlo muy claro en el Ecuador. Yo coincido con las expresiones de Henry Cucalón en el sentido de que en un estado como el que se está viviendo, lo peor que se puede hablar es de un estado fallido o de una conmoción interna que no existe. Aquí lo que hay es un narcoterrorismo que se ha implementado en el Ecuador y que todos conocen. Lo grave es que políticos estén relacionados con esos grupos. Yo no me quiero todavía atrever a darle a usted nombres de cosas que se presumen, porque yo actúo con mucha responsabilidad. El Ecuador nos conoce y cuando nosotros concluimos nuestros informes damos toda la información y todos los documentos para que puedan hacerse públicos. Yo le ofrezco que una vez que tengamos ya nuestra investigación concluida, usted será uno de los primeros periodistas que conocerá de nuestras conclusiones. Le pido disculpas, pero tengo otras programaciones. Ya. Entendemos. ¿Y cuándo se conocerá el informe? Nada más. ¿Cuándo tendrán el informe luego de la investigación? Tenemos programados algunas reuniones dentro del Ecuador y fuera del país en la búsqueda de la pista. Tal vez podría ser en menos de 2 meses. Esto no es cuestión de rapidez tampoco, Miguel. Esto es una cuestión de dar la información a la Fiscalía para que procedan a actuar. Y hay cosas que a veces es mejor dejarlas sin conocimiento de todo el público para que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer. Con la Fiscal General nos vamos a reunir y vamos a darle la información para que ellas puedan hacer los allanamientos y lo que tiene que hacer la Fiscalía y la Policía Nacional. ¿Van al exterior entonces? ¿A qué países? Nada más. ¿Van a Estados Unidos? Vamos a ir a San Salvador, no, y a Estados Unidos. Perfecto. Vamos a tratar de reunirnos con Bukele, ya hemos hecho la petición, porque queremos ver cómo se implementa en el Ecuador, con las leyes, el sistema que se está aplicando en Salvador. Y también en Estados Unidos. Le agradezco por todo, Miguel. Gracias a todos. Disculpen. Ya, muchas gracias al asambleísta Ricardo Vanegas. Bienvenida a Gabriela Panchana. Ella es consultora política. ¿Cómo ve este panorama con una circunstancia? Bien nos ilustraba el doctor Henry Cucalón. Ahora casi resulta mala palabra el declarar un estado de excepción, porque como dice el decreto último 588, el presidente declara el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Luego se sumó a Santo Domingo. El usar grave conmoción interna, que está en el 130 también como uno de los motivos para destituir a un presidente, están usando eso como chantaje que ayer no les pasó en la nueva intención. Muy buen día, Gabriela. Buenos días, Miguel. Buenos días a Henry. Un honor compartir el panel con él, de quien siempre aprendo. Y buenos días a la audiencia.
Realmente yo agradezco el despiste o la inintencionada transparencia de tantos políticos que han hecho uso de su capacidad de expresarse para alinearse no con la ciudadanía, ni con la democracia, ni con la estabilidad que necesitamos para enfrentar juntos esta terrible amenaza y ataque que estamos recibiendo, sino con los intereses perversos del crimen organizado y del narcoterrorismo. Eso se ha visto evidenciado en los comunicados, en las conversaciones que ha habido en las redes sociales a través de lo que han expresado diferentes tendencias políticas, y también en la miopía y en la inoperancia de los asambleístas ayer, en la mayoría de lo que sucedió durante la reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional ayer. Yo agradezco eso porque así la ciudadanía puede saber con quiénes contamos y con quiénes no contamos. Es terrible sentirnos tan desamparados en semejante crisis que estamos tratando de enfrentar. Me parece que esto es además una amenaza tremenda contra la democracia. La gente siente que la democracia no le está siendo útil porque los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer. Y eso es un grave peligro que nos amenaza a todos. En ese sentido, ¿cómo lograr que las funciones del Estado respondan? El Ejecutivo ha respondido y se ha destacado durante los últimos días la firmeza con la que ha retomado esta acción contra la delincuencia. En cambio, en la Asamblea Nacional, ayer una resolución que no aporta en nada, luego de 6 horas de debate, a la solución de los problemas, Gabriela. Sí, la verdad es que yo creo que lo que ha sucedido de alguna manera ha sido la respuesta tibia, hipócrita de los asambleístas después de haber sentido la reacción general de rechazo a los primeros intentos de aprovecharse de la tragedia y de la muerte y de los ataques violentos que recibieron las diferentes instituciones del Estado. Fijémonos que esto ha sido un ataque masivo específicamente a la policía, que son quienes, los guardianes de alguna manera de la seguridad de la ciudadanía, y a otros lugares estratégicos como gasolineras. Digamos, ha habido un ataque coordinado tan feroz, y frente a esto no se les ocurre mejor cosa que pensar en cómo aprovechar esto y desestabilizar aún más el Estado. Entonces creo que el rechazo que ha habido de manera generalizada en las redes sociales y en la conversación cotidiana ha hecho que los asambleístas, digamos, salgan ayer con sus declaraciones que poco o nada aportan. Creo que lo que hacemos los ciudadanos al rechazar esto y otros líderes de opinión es lo que de alguna manera va conduciendo a la asamblea también, pero definitivamente no es suficiente. Necesitamos un liderazgo de parte del gobierno que aparentemente ha despertado, pero también un liderazgo colectivo de parte de la ciudadanía frente a cómo reaccionar y a cómo salvaguardar la poca institucionalidad que tenemos y la democracia, que es lo único que nos separa y lo único que nos protege de la barbarie a la que nos quieren llevar tantos. Doctor Henry Cucalón, ¿cómo lograr que haya un Estado eficaz? Si aquí se habla de la necesidad de la unidad, de un trabajo en conjunto de las funciones del Estado, de las diferentes instituciones, ¿cómo lograr que haya un Estado que sea capaz de procesar reformas en el país, incluida la Asamblea Nacional, por cierto, que haya pragmatismo y no caer en lo que a momentos se ha calificado de populismo penal o en veleidades de bandos que se han formado para afrontar con el argumento de la defensa de los derechos humanos? Fundamentalmente teniendo un discurso claro, un discurso firme, tomando conciencia de a qué se enfrenta el Ecuador. Para eso se necesita pedagogía.
Una cosa son las diferencias propias de la democracia, que se solventan inclusive en las elecciones por un tema de democracia representativa. Pero esta amenaza, que es la más grave que ha tenido el Estado ecuatoriano, superior a los conflictos territoriales, superior al incipiente inclusive terrorismo de la década de los 80, tiene que involucrar a todos los estamentos públicos. Eso es lo que se denomina una política de seguridad democrática. Y en esa línea, saber también cuál es el rol de cada uno. No crean que solamente es un tema de seguir generando leyes por leyes, porque bastantes herramientas jurídicas ya existen. Muchas de las cuestiones requieren es de decisión, de unidad de propósitos, de convergencia y de aplicación. Una prueba de aquello está en que, como el crimen organizado tiene como cuartel general de operación el sistema penitenciario, ver cómo ya las Fuerzas Armadas, que juegan un rol preponderante en el país, lograron intervenir uno de los pabellones en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. ¿Se requirió una reforma a la Constitución? No. ¿Se requirió más leyes? No. Se pueden cambiar y mejorar, pero no puede servir eso de pretexto. Pero ¿qué es importante? Pues usted mira cuál es el rol del legislativo. Ir en la misma línea. Por supuesto, haciendo un contrapeso y control de la acción del gobierno, sin duda alguna, porque si no estaríamos en un régimen de facto. Pero entendiendo cuál es el rol que tiene cada una de las instituciones y el mensaje unificado. Se puede diferir, y quiero ser muy específico en esto, en cierto tipo de estrategia, pero no en quién es el enemigo, no en qué es lo que hay que derrotar, no en cuál es la línea de seguimiento. Se podrá diferir en plazos, en formas, etc., pero no en lo que tenemos al frente, porque, insisto, esto atenta contra la vida de los ecuatorianos. Esto es una realidad del terrorismo, ya lo ha citado Gabriela. No es coincidencia que el mismo día, con diferencia de horas, se asesine a policías a mansalva, se ataque instalaciones públicas, se quiera tomar los retenes policiales. Eso es para causar temor, eso es una acción coordinada, plenamente establecida para generar un mensaje de terror a la ciudadanía y poder someter al Estado, para tenerlo de rehén, señores, de rehén. Y no se puede ser cómplice de aquello. Entonces, teniendo esos parámetros claros, la Asamblea Nacional juega un rol preponderante. No puede ser que en pleno problema que está viviendo el Ecuador, así como el presidente puso lo suyo, porque recordemos que el mandatario hasta el lunes de la semana pasada ha pedido permiso para irse a Orlando. Vamos ubicándonos en el tiempo y el espacio. Si él comprendió cuál era su labor en estos momentos de apremio, es obvio que la Asamblea también debe tener. Todos debemos tenerlo. Todos jugamos aquí un rol. Fíjese usted lo que acaba de pasar hace pocos días. Una persona que se cuenta procesada por corrupción y que tiene supuestos vínculos con el crimen organizado, amenaza hasta periodistas. En este caso, y me aprovecho para solidarizarme con Carlos Rojas, por publicación de una foto que es absolutamente público y denota los alcances que se tiene en el manejo de la política en el Ecuador. Entonces, para mí, ese es un rol importante que deben tener todos los actores. Lo de ayer, después de una actuación sinuosa, por decirlo menos, de algunos elementos políticos y asambleístas, se quedó en la nada. Y usted mira que la nada para algunos puede ser bastante, tomando en cuenta que se calentó bastante la cancha. Y como se desinfló, no por mérito alguno, sino porque la ciudadanía no se contagia con ese afanes, porque bastantes problemas tiene con tratar de sobrevivir contra estas amenazas, es que no quedó en nada, porque lo que se quería era una vez más, y sin prejuicio yo creo que ya es inconstitucional, porque el tema de la muerte cruzada, es decir, la cesación anticipada de un mandatario y obviamente convocatoria de elecciones anticipadas, porque también cesa la asamblea, solo puede ser utilizada una vez. Esto no es combo, esto no es martes loco, ni 2x1, que se utiliza a cada rato. Eso no ayuda para el fin de la estabilidad que se requiere, críticas incluidas a la labor gubernamental, para poder sobrellevar los graves momentos que vive la República.
Dos cosas, doctor Henry Cucalón. El uno, efectivamente, Carlos Rojas, con quien también nos solidarizamos en su momento, por haber difundido una fotografía que ya el asambleísta Fernando Villavicencio difundió, en donde está el señor Jordán vinculado y perseguido por la justicia ecuatoriana en el piscinazo en Miami, en donde aparece el asambleísta Ronnie Aliaga del correísmo y que es miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, por un lado, y por otro, ¿es posible, doctor Henry Cucalón, la muerte cruzada desde la Asamblea y tener esto como un arma en la manga para permanentemente tratar de exhibirla y a momentos esconderla como ayer y seguir exhibiendo con esta especie de dogal contra el Ejecutivo de turno? Muchas veces lo hemos conversado, don Miguel. Esa figura muy propia de los parlamentarismos europeos, de disolución de las cortes, como se denomina, y elecciones anticipadas, muy común en España, lo hemos visto ahora en Israel, etcétera, muy ajena a la tradición presidencialista republicana que impera en toda Latinoamérica, en América, en Ecuador en particular. No me gusta, pero está ahí en la Constitución, está vigente. Y puede ser tanto el presidente como mucha gente aupó al inicio del régimen cuando el gobierno tenía alto nivel de popularidad para causar un quiebre en la conformación legislativa y que responda a una nueva realidad distinta a la que el pueblo votó en febrero del año 2021. Porque esa composición parlamentaria de la cual todos somos críticos y más allá de la deplorable actuación de los asambleístas es la foto de lo que votó el pueblo en febrero del 2021, nos guste o no. O asimismo, por parte de la Asamblea, utilizando esta discrecionalidad de entender con la subjetividad que conlleva, que es grave crisis y conmoción interna, que como usted ha señalado, cuando uno la invoca para un estado de excepción, algunos creen que es porque uno mismo la ha producido. Ese es el colmo de los colmos, de que también lo puede hacer. ¿Y cuál es el precio de esto? Que los dos se caigan. Esta figura, en su razón de ser, está hecha para no ser utilizada. Es para meter miedo cruzado y que no suceda lo que sucedió durante algunas veces en el Ecuador, que los golpes de Estado se camuflaban de cesaciones presidenciales y quienes lo aupaban se quedaban en las curules, que eran los congresistas. Entonces está hecho para que si mañana algo llega a suceder, se lo haga por las vías formales. La figura tradicional constitucional ecuatoriana, que es el juicio político, que valga la aclaración, al día de hoy, por más críticas que conlleve el régimen, que las tengo y las sostengo, el presidente de la República no ha caído en ninguna de las tres causales que prevé el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Entonces, esto está utilizado como un sistema de chantaje mutuo, porque también recuerde que también lo puede hacer el presidente. Pero en los actuales momentos, ¿usted cree que al país, a los ciudadanos, le interesa por esa vía causar mayor inestabilidad y estrago? Cuando tenemos no solamente un tema de delincuencia común agravada, no. Tenemos el acecho permanente de bandas narcoterroristas que inclusive han conllevado que en diversas provincias del país haya toque de queda a las 9 de la noche. Cuando se avecina un proceso electoral de elecciones intermedias o elecciones seccionales, como se denomina, ¿usted cree que ese es el ambiente necesario? Yo no lo creo. No creo que sea una licencia para que el gobierno haga lo que le venga en gana, tampoco. Pues yo no creo que es lo que merece, lo que amerita, lo que requiere y lo que exige el pueblo ecuatoriano en estos momentos. O también creemos en los cantos de sirena que si hubiera existido los votos, que no los hubieron, y viene una elección anticipada de dignatarios de la Asamblea del Presidente, eso mejoraba, beneficiaba, eso iba a evitar que haya bombazos en los UPC, que hayan bombazos o que haya asesinatos a mansalva a policías entre los patrulleros, o lo que sucedió el día de ayer, que es una muestra de hasta dónde puede llegar el crimen organizado, de que puedan matar a una ciudadana dentro de un patrullero policial. ¿Eso iba a cambiar la situación inmediatamente? No, señores, yo no creo en ese tipo de situaciones ni de demagogia. Creo en la responsabilidad gubernamental, creo que se debe ejercer control ciudadano y control político, pero de ahí
a pensar que medrar del caos sea una solución en este minuto, en vez de llevarlo por cauces democráticos, yo difiero absolutamente. Gabriela Panchana, ¿cómo lograr lo que invocaba el doctor Henry Cucalón, un acuerdo nacional sobre lo fundamental? En este caso, este juego, la seguridad ciudadana. ¿Cómo lograr la unidad? Es decir, de poner actitudes y aquí todos al unísono trabajar por proteger a la ciudadanía del país. Desde hace algún tiempo ha habido unos pocos ciudadanos que creo que la han tenido clara, muchos vinculados con el periodismo de investigación y que durante años ya han ido escarbando las relaciones, los vínculos que hay entre las organizaciones criminales del narcotráfico y el poder político. Esto ahora que ha sido claro para muchos investigadores, es evidente para la ciudadanía, o por lo menos para gran parte de la ciudadanía. En ese sentido, esta es una oportunidad para que veamos, en primer lugar, cuál es el enemigo que estamos enfrentando, y que es un enemigo que se infiltró dentro de la sociedad, dentro del Estado, desde hace más de 10 años, probablemente más de 15 años, y que lo hizo de una manera silenciosa al principio, tomándose las generaciones de los niños y de las niñas más pobres a través del narcotráfico, haciendo que las niñas se prostituyeran por $1 por su adicción a la droga esta llamada H, y que los niños se convirtieran en sicarios baratos. Vemos que hay escuelas de sicariato en la provincia del Guayas. Esto ha sido reportado por la prensa internacional de más alto nivel. Vemos que aquí las mafias albanesas, digamos, hay un capo de la mafia albanesa que hizo un poderío desde el Ecuador, incluso habiendo estado preso en las cárceles ecuatorianas. Esto está reportado también por The Economist, y que generó un imperio conectado con uno de los mayores puertos de Europa, que es Antwerp, en Bélgica. Todo esto tiene que servir, digamos, tiene que servir. Este es el momento en el que toda la ciudadanía, todo el país tiene que darse cuenta cuál es el enemigo que estamos enfrentando. Es el mayor enemigo que hemos tenido en la historia. Es un enemigo que maneja miles de millones de dólares, mucho más dinero que el que normalmente maneja, digamos, 20 veces más de lo que maneja la policía. ¿Cómo podemos enfrentar a esto? En primer lugar, con una claridad de visión que nos permita tener una agenda conjunta de cada uno de los actores sociales y políticos. Cada uno tiene un rol, como decía Henry. Yo también lo digo y lo repito, todos tenemos un rol, y en ese todos están incluidos, obviamente, los periodistas, los ciudadanos, los líderes de opinión, los políticos, los empresarios, las élites, los académicos, los activistas. No puede ser que nos quedemos en luchas, en radicalismos y en peleas absurdas como quienes están a favor o en contra de los derechos humanos. Todos tenemos que estar a favor de los derechos humanos porque todos somos humanos, y los derechos humanos nos protegen a todos. Por lo tanto, entrar en esas discusiones lo único que hace es hacer que perdamos el foco, que perdamos la oportunidad de unirnos y de enfrentar en conjunto a este que es el mayor enemigo que tenemos, y que es tan fuerte y tan poderoso porque se vinculó con la política y porque utiliza la política y utiliza las herramientas de la democracia para llegar al poder y para desde el poder secuestrarnos a todos. Ese es el gran peligro. Por eso el tema de la consulta popular es, aunque sea un pequeño paso que nos da una oportunidad para restringir el ámbito de influencia de estos criminales y del dinero sucio en la política. La consulta popular por eso es de la ciudadanía, porque fue un pedido de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía, al que era candidato en esa época y que hoy es presidente. No es una consulta del gobierno, ni siquiera le va a servir al gobierno, sino al Estado ecuatoriano, a la ciudadanía. Eso es una oportunidad que tenemos de enfocarnos, de hacer algo en concreto, y por la cual
hemos estado luchando algunas de las personas que hoy levantamos nuestra voz. Doctor Henry Cucalón, la consulta popular puede ser una salida en parte de este problema, como dice Gabriela, y por otro lado, ¿cómo plasmar esto que usted invocaba, un acuerdo nacional sobre lo fundamental? ¿Cómo poner en un escenario quizás utópico, lastimosamente, en el trabajo entre Ejecutivo y Asamblea, al menos en este tema de inseguridad, que pudieran ponerse de acuerdo? Efectivamente, el ejercicio de democracia directa, denominado consulta popular como genérico, porque es un referéndum en su gran parte, es una de las alternativas que la ciudadanía cuenta para poder mejorar. No es la solución perfecta y no es el cambio automático, eso es vender humo, pero sí constituye un válido instrumento mediante el cual se pueden generar cambios que se necesitan. Y tiene que ver con un tema, por ejemplo, en materia de seguridad. Hay una pregunta calificada por la Corte como enmienda que tiene que ver con la extradición. Ahí uno se puede estar dando cuenta, la clase política, los partidos, los asambleístas, ¿quiénes están de acuerdo con eso? No es que eso va a eliminar el problema per se del narcoterrorismo, pero es un arma bastante fuerte, porque usted comprenderá, don Miguel, que este tipo de delitos inclusive trasciende fronteras. Hay intereses en común entre los estados para poder enfrentar y combatir esto. Entonces, uno se da cuenta cuál va a ser el mensaje, lo que se denomina, lo que ha dicho Gabriel, el mensaje claro, unificado. Reitero, en otros temas habrán y deberán haber divergencias de formas de entender el Estado, de formas de entender el rol del gobierno, perfecto, pero en este no. Entonces creo yo que la consulta sí puede ser una de las alternativas que sumen a una solución global que no es inmediata, que puede ser inclusive dolorosa, que conlleva sacrificios de todos. Así son las grandes luchas cuando se llevan con seriedad y con racionalidad, porque en esto no puede imperar el populismo, la farsa, la posverdad y peor, tratar de llevar, y aquí viene el tema del acuerdo sobre lo fundamental, tratar de llevar a una polarización inclusive en esto, donde está en riesgo todos los días la vida de los ecuatorianos y está en riesgo la existencia mismo del Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada. Querer llevar la polarización de la lucha política electoral hacia esto, creo que sería lo más nefasto que puede existir en política. Si todos los actores, partidos políticos, estamentos, tienen claro cuál es el adversario, ya que no se puede poner cortapisas al gobierno en este momento, hay que ayudarlo inclusive a rectificar si es que fuera el caso. Y le voy a poner un ejemplo. Comprendo más que nadie la indignación que pueda tener el gobierno, pero eso no puede conllevar a que quieren ejercer tipos de autoritarismo, porque recordemos que no hay autoritarismos buenos o malos, autoritarismos con gritos o sin gritos. Por más decepción que pueda haber sobre la integración de la Asamblea, eso de ordenar no comparecer a la Asamblea, eso no es propio de los demócratas, que fue uno de los elementos consustanciales que motivó la victoria en la segunda vuelta del candidato ahora presidente Guillermo Lasso. Por si acaso, la misma ley prevé cómo llevar la racionalidad a los mismos asambleístas y pedagogía y explicación, porque comprendo que no tiene lógica ni asidero legal alguno que en 30 días se llame 25 veces al mismo funcionario por distintas comisiones. Eso está prohibido, pero hay que señalarlo. La solución no es desconocer la facultad, por más de la pobreza intelectual que puedan tener algunos de sus miembros, es la representación del pueblo ecuatoriano. Creo que tiene que haber un ejercicio de madurez y racionalidad en conjunto sobre estos temas. No podemos reclamar lo que nosotros practicamos, valga la aclaración. Entonces, creo que sí se puede hacer. Lo importante es que ese acuerdo, que es una mezcla de actos dentro de una voluntad, no puede ser por descarte, no puede ser por default. Tiene que haber una actitud al respecto.
Esto no puede ser que como hoy día no me salió la caída del mandatario, no me queda otra que apoyar una resolución. No me queda otra que apoyar la democracia. No, señores. Aquí tiene que haber firmeza. No solamente la mano dura que se requiere dentro del marco de la ley, contextos criminales, contra el narcoterrorismo, apoyo irrestricto a la institucionalidad de la Policía Nacional y ahora fundamentalmente las Fuerzas Armadas, sino también un claro compromiso democrático. Porque, Miguel, tengamos claro algo, esto va a superar los 2 años y medio que le queda al gobierno. Esto debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos. ¿O usted cree que esto solamente porque está este presidente? Esto debe ser inclusive sostenido a mediano y a largo plazo y no puede cambiar la política de seguridad democrática con respecto a eso. A eso yo me refiero. Que inclusive los que quieran ser candidatos presidenciales, que ya se van a saber desde el año 2024, desde un año y pico más de aquí en adelante, sepan de que esto va en la misma línea porque el Ecuador es uno solo para enfrentar a esto que ha conllevado, por ejemplo, estas tragedias que ya la estamos viviendo como en Colombia y como en México. Eso es un ejemplo, hay muchísimos más, pero yo podría citar donde no puede haber divergencia alguna y donde se requiere seriedad de los actores políticos. Doctor Henry Cucalón, por lo que señala aquí, tendría que haber también un respeto mutuo en las instituciones. El Ejecutivo tiene la obligación de mandar a sus secretarios de Estado, pero también la Asamblea no hacer mofa. ¿Cómo puede uno aceptar? Y creo que fue una de las señales que determinó que el Ejecutivo no envíe a sus ministros, que un asambleísta diga, llegan las autoridades, y perdóneme la expresión, porque eso salió al aire, porque no apagó el micrófono, hay que mandarles a la mierda a las autoridades. O sea, esto es de doble vía, desde el Ejecutivo respeto al Poder Legislativo y también del Legislativo no hacer mofa de esto. Absolutamente de acuerdo. Yo soy un crítico absoluto, acérrimo, de la bajísima calidad de todo orden que tienen buena parte de quienes conforman el órgano legislativo, que caen en ignorancias supinas. He visto, dentro de lo loable que puede ser investigar los malhadados sucesos que conllevaron al femicidio de María Belén Bernal, he visto que ahí requirieron la presencia del presidente de la República en una comisión. Señores, los presidentes de la República, no importa si se llaman Lazo, Correa o Moreno, no comparecen ante las comisiones, pues. Los presidentes de la República comparecen en juicio político o en informes a la nación. Por eso existen los secretarios de Estado. Pero es una cuestión elemental de leer el periódico de ayer. Pues no hace falta pues, ser constitucionalista, pues, ni máster en ciencias políticas para saber eso. Tiene que actuar con responsabilidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo al respecto. Si le estoy diciendo, la misma ley de la función legislativa prohíbe expresamente que varias comisiones ciernan a los mismos funcionarios por los mismos temas al mismo tiempo. Pero por supuesto que está mal. Y eso, entre otras cosas, debe ser castigado democráticamente, hablando por los electores, por la pésima y bajísima representación que han tenido. Pero eso que sucede en todas partes del mundo, pues no crea porque solamente es aquí. En Estados Unidos el presidente Biden también se enfrenta con unos republicanos que creen que la tierra es plana. Pues eso pasa en todas partes del mundo. Pero la solución no es ponerse pues más atrabiliario que el resto, sino ejercer la democracia. Y con razón. Lo que tantas veces he mencionado en esta entrevista, inclusive con pedagogía. Hay maneras de hacer prevalecer la verdad, la ley y el Estado de Derecho, pero no puede ser la salida tampoco genérica, ¿ya? De que no comparezco, no vamos, no damos. Asuntos de seguridad nacional, yo comprendo más que nadie, conozco de primera mano. La ley prevé que haya reserva al respecto. Entonces se tiene que también criticar a quienes creen que eso no se maneja así. Y también hay una preocupación de que esa información pueda ser traspasada a lo que algunos consideran que son cómplices, socios u otros, o no manejados con la discrecionalidad que requiere. Para eso hay todo un protocolo que prevé la ley sobre diversos tipos de informaciones, o, si fuera el caso, comparecer
y hablar en conceptos generales, porque muchas cosas son de ejecución. Pero Miguel, esto pasa en todas partes del mundo, ¿ya? No crea que solamente aquí. Vuelvo a repetir el ejemplo norteamericano. ¿Usted no cree que a la secretaria de Estado Hillary Clinton no la llamaron por el tema de Benghazi? Eso es muy normal, ese es el contrapeso. Ahora, que haya bajísima calidad de los integrantes en el órgano legislativo y también ciertos, espero que no sea proclive y no se siga eso, ánimos pendencieros de lado y lado, eso al final de cuentas no le hace bien a la democracia. ¿Y quién gana? Los que se están riendo pues del Estado, de los poderes y los partidos, que están en muchos casos dentro de las mismas cárceles. Esto no abona a la salida general. Así como veo y saludo, yo siempre lo puse sobre el tapete, que las decisiones que llevamos de Estado que trascienden al gobierno, como lo que sucedió la semana pasada para ponerle un freno a la arremetida terrorista, merece un respaldo por parte de la ciudadanía. No es cheque en blanco, pero sí un respaldo, porque se debe tener una sola posición de país, de Ecuador. Al respecto, también debo dejar señalado que eso le hace un flaco favor de lado y lado al país en estos momentos contra el crimen organizado. Gabriela Panchana, ¿será posible mejorar esta relación ejecutivo-asamblea para pensar en el bien mayor, que es la protección de la mayoría de ecuatorianos? Bueno, alguien tiene que actuar como adulto. Ese es el tema. Que no puede ser que el hecho de que la Asamblea cometa una serie de errores y de actos impropios de su cargo o de su función, ponga al Ejecutivo, le dé al Ejecutivo la prerrogativa para que hacer lo mismo, ¿no? Ese es el problema. El problema es que bajemos tanto el nivel y que en vez de que haya esa ejemplaridad de la que hablaba el presidente y sus secretarios de Estado cuando recién asumieron el cargo, se pierda de ambos lados, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Henry. Si del un lado cometen las barbaridades de las que hemos sido testigos, pues del otro lado tendría que haber la capacidad de respetar la ley y de poner el ejemplo y de saber que las leyes tienen las maneras para salvaguardar los temas que se tienen que manejar con reserva, en este caso por el tema de seguridad. Cualquier cosa que vaya que debilite la democracia es una amenaza para todos. Y los principales guardianes de la democracia son los que están ejerciendo el cargo por mandato de la ciudadanía. Entonces no pueden tomarlo tan a la ligera y no pueden tomar el camino fácil, el camino demagógico y populista de simplemente responder una ofensa con un agravio o con una burla a lo que dice la ley. Necesitamos líderes con sensatez y con respeto por el cargo y por la carga que significa ejercer el poder. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre el bien mayor, que es la protección de los ecuatorianos, de los ciudadanos, y dejar de lado estos enfrentamientos ejecutivo-asamblea. Muchas gracias al jurista y ex asambleísta doctor Henry Cucalón y a la consultora política Gabriela Panchana por su valioso aporte. Muy buen día, Henry y Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días con los oyentes de Radio Democracia. Muy amables. Buenos días. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con dos invitados, José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y el comunicador Lolo Echeverría, para hablar sobre estas intentonas golpistas permanentes en el Ecuador, como sucede durante los últimos tiempos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Existe una especie de hombres que despiertan antes que el mismo sol y que tienen la fuerza para cargar el peso del mundo en sus hombros. Para ellos existe una camioneta igual de única. Dongfeng Rich, hasta con 12 años de garantía, poderoso motor, imponente diseño, lujoso equipamiento y chasis reforzado. Encuéntrala en versiones de gasolina y diésel desde $19,990. Dongfeng Rich, con el total respaldo de Corporación Maresa. Quito se prepara. Este jueves 24 de noviembre,